A abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Es la sección que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes poder tratar de mostrar el significado de la gracia del Señor, llamamos a esta enseñanza las doctrinas de la gracia, porque el efecto de la gracia en cualquiera de nosotros es mostrarnos, como lo hemos visto, nuestra condición, nos muestra nuestra rebeldía, nos muestra el pecado, nos muestra lo incapacitados o imposibilitados que estábamos de venir a Dios. Precisamente el texto de Efesios capítulo 2, versículo 1, nos muestra que evidentemente Dios nos trajo de muerte a vida, que fue la intervención misma de Él. Y que nosotros y los que están en casa o quien escucha posteriormente esta enseñanza pueda llegar exactamente a esa conclusión de que nunca hizo nada para venir a Dios, que Dios lo intervino y que por esa razón es que somos creyentes, somos hijos de Dios. Por esa razón es que adoramos al Señor, porque ahora tenemos la vida que es de Dios. Dice el texto, si gusta los vamos a leer todos al tiempo, en la Reina Valera. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El título de la enseñanza en esta noche es Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Vamos a ver tres aspectos en este versículo. Número 1, vamos a ver la condición humana. Número 2, la intervención divina. Y número 3, la transición de muerte a vida. Ese es el desarrollo de nuestra enseñanza en esta noche. La condición humana, la intervención divina y la transición de muerte a vida. Muy bien. Veamos en primera instancia muertos, la condición humana. ¿Cuál es la condición humana según el versículo? Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición humana. ¿Qué significa la palabra delito? ¿A qué delito se refiere? Se refiere a que todos los seres humanos, todos sin excepción alguna, hemos transgredido la ley de Dios. Todo ser humano, toda persona, todo individuo, sin importar su raza, sin importar su estatus, sin importar su condición, sin importar su lugar de residencia o su domicilio, toda persona ha sido transgresor de la ley del Señor. Por eso el texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestras transgresiones, en vuestros delitos. Eso es un delito. Un delito es cuando se hace la transgresión de la ley. Y a eso es que se define la evidencia del pecado. El pecado en sí mismo es transgredir la ley. La palabra que se usa aquí para pecado es la palabra hamartía. Es como el que tiene un arco y lanza una flecha y erra al blanco. Esa es la idea
de transgresores, de pecadores, lanzar la flecha y siempre estamos errando al blanco. Nunca le vamos a dar al blanco. La palabra que se describe aquí como pecado es la palabra griega hamartía, que significa errar al blanco. Y todos nosotros siempre hemos errado al blanco. Nunca le hemos dado al centro. Nuestra vida es eso. Pero veamos algo interesante aquí que nos presenta el apóstol Pablo. En la carta a los Efesios, el misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Y lo que hace el apóstol es mostrarle a los efesios cuál era la condición que antes tenían. Cuál era la condición de vivir sin Cristo. De hecho, el capítulo 1, el apóstol inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que el apóstol recuerda a la iglesia de Éfeso y nos recuerda a nosotros que vivíamos en una condición humana de la cual no gozábamos de las bendiciones celestiales, gozábamos más bien de una vida de muerte, de una vida apartada, de una vida que caminaba hacia la destrucción. Cuando hablamos de un muerto, estamos hablando de alguien que se descompone, hablamos de alguien que huele mal, hablamos de alguien que con el paso del tiempo comienza a expeler un olor de tal manera que se hace nauseabundo todos los días. Esa es la condición humana en la cual se encuentra el ser humano. Adicional a esto que nos presenta el texto bíblico, nos muestra sin ninguna acción humana para venir a Dios. Piensen ustedes en un muerto que está en el féretro. Quien está en el féretro no puede decir: ¿y por qué escogieron este ataúd? Quien está en el féretro no puede llegar a decir: ¿y ustedes por qué me están velando en este lugar? ¿Y ustedes por qué me van a llevar al cementerio? Nada de eso puede hacer por una razón: está muerto. Está muerto. Un muerto no puede escoger. ¿Qué va a escoger si está muerto? Es decir, muestra una total incapacidad, muestra una total condición, imposibilitado, porque está muerto. Esa condición se revela a partir de que está separado de Dios, está incapacitado para responder a Dios porque está en una condición de muerte. Todos los seres humanos, y quisiera que miráramos por un momento el libro de los Salmos, donde David se describe a sí mismo en la misma condición. Salmo capítulo 51. Para que miremos cómo David se describe. Salmo 51, versículo 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en transgresión he sido concebido. O sea, es la misma descripción. Es decir, que un bebé, es decir, que un niño es un transgresor, y el estar sin Cristo, pues está también igualmente muerto. Está muerto en delitos y pecados. Salmo 51 dice: en maldad, he aquí, en maldad he sido formado. Está hablando de la concepción. Y está diciendo: y en pecado me concibió mi madre. O sea, está diciendo: yo soy un pecador. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento en que fui concebido. Por eso la gracia nos muestra que el Evangelio debe ser predicado a un niño. El Evangelio debe ser predicado aún a los bebés. Dios tiene el poder para obrar en cada uno de ellos.
Veamos en segunda instancia en esta noche, y Él os dio vida. La intervención divina. La intervención divina es, Él os dio vida. La palabra vida que se usa aquí es la palabra vida Zoe, la vida que viene de Dios. Todas las personas tienen una vida natural, todas las plantas tienen vida, los animales tienen vida, pero no es la vida que viene de Dios. Y Él os dio vida, dice el texto. Esa palabra revivir acá es sisopoyeo, que significa revivir. Cuando se habla de esta palabra sisopoyeo, significa que infundió vida, sopló vida. Sopló en ese que está muerto, le trajo vida. Es lo que indica este verbo, revivir. Es decir, es un acto divino, es un acto de Dios. Imaginen que está el muerto tendido ahí y viene Dios y sopla en él vida. Ahora, ¿es nueva esta enseñanza? En ninguna manera. Si gustan acompañarme al libro del profeta Ezequiel. Allí se nos presenta en el capítulo 37 un relato, usted lo ha leído muchas veces, se llama el Valle de los Huesos Secos. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí, es decir, sobre Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El profeta lo que está diciendo literalmente, Ezequiel 37, versículo 1, es que he llevado a un cementerio. Pregunta, ¿qué hay en un cementerio? Tumbas. El profeta es llevado a un campo santo, es decir, un cementerio. En Ezequiel 37 se nos dice que el profeta es llevado a este lugar y lo hace el Señor parar en medio de esos huesos, en medio de ese valle de los huesos secos. Me hizo pasar por cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, y el autor enfatiza que estaban secos y secos en gran manera, dice el texto. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde, Señor Jehová, tú sabes. Ezequiel 37, versículo 4. Entonces dijo, profetiza sobre estos huesos. Es decir, da la palabra. La palabra aquí, profetizar, significa hablar o dar el mensaje de Dios. Un profeta lo que hacía era tomar el mensaje de Dios y ese mismo mensaje darlo a quien tenía que darlo. No tenía derecho a alterar el mensaje. El profeta recibía el mensaje y así como lo escuchaba de parte de Dios, así tenía que decirlo. Eso es un verdadero profeta. Así que es Ezequiel quien profetiza sobre estos huesos y les dice, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así es que el Señor trae vida al que está muerto, a través de la palabra de Él, a través de su santa palabra, porque la palabra en sí misma trae vida. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos en cierto momento, allá en el Evangelio de Juan, le dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida de Dios. Es lo que está pasando aquí. El profeta está hablando el mensaje de Dios tal cual lo recibió y así está entregando esa palabra. ¿Y qué sucede acá? Pues evidentemente los huesos comienzan ahora a vivir. Les dejo de tarea para que puedan estudiar el pasaje. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Este es un ejemplo. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 11, encontramos la historia de un hombre que se llama Lázaro.
Juan capítulo 11, versículo 1 es: estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pero este hombre muere. Y en el versículo 43, ya cuando el Señor llega a hablarle a este hombre que está muerto, el texto nos dice que ya llevaba 4 días, que ya estaba descompuesto o descomponiéndose. En el versículo 43, el autor nos dice estas palabras, versículo 43 de Juan 11. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Esa es la palabra del Señor. Así es que el Señor da vida con su palabra. Fueron 3 palabras del Señor, pero fueron suficientes para traer un muerto a la vida. Es así como el Señor da vida a los muertos. Es así como el Señor da vida al que está sin Él. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este muerto aquí se estaba descomponiendo y es una buena ilustración real de lo que está enseñándonos la palabra del Señor en la noche de hoy. Volviendo al texto de Efesios, se nos dice también que cuando el Señor da vida a los muertos, lo hace a través de su Espíritu y usando la palabra del Señor. Veamos en tercera instancia, en Efesios 2:1, la transición de la muerte a la vida. Efesios 2:1. De la muerte a la vida, el tercer aspecto de nuestra enseñanza en esta noche. De la muerte a la vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como el autor sagrado aquí nos describe esa transición de la muerte a la vida. Leamos los versículos, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, que una persona sin Cristo Jesús, en ese camino de muerte, ¿en qué es lo que anda? O sea, registra un tiempo pasado, registra un tiempo anterior, donde hacía una serie de prácticas, una serie de eventualidades en su vida que describían esa condición. Ustedes andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? El apóstol Pablo está usando toda la condición de la ciudad de Éfeso. Y es que en la ciudad de Éfeso, una de las cosas que se practicaban de manera abierta y sin pensar, sin meditar y sin reparar en todo lo que significaba era una vida disoluta. Más adelante el apóstol dice: no os embriaguéis. No os embriaguéis. Va a decir el apóstol: no vivan una vida inmoral. No lleven una vida en desorden. No lleven una vida que describe todo lo que tiene que ver con el sexo, el trago, las mujeres. Porque eso era la vida en Éfeso. Éfeso era una ciudad cosmopolita en el Asia Menor, la más importante de las ciudades del Asia Menor, y por ser puerto marítimo, allí llegaban muchas personas a practicar cosas sórdidas. Por eso el apóstol dice: ustedes seguían eso, y esa es la condición de un muerto, pero ustedes ahora han pasado de muerte a vida. Por eso en el capítulo 5 de esta misma carta, ¿qué les dice el apóstol? Les dice: ahora como ustedes están en vida y Dios los trajo de esa muerte a esa vida, anden como hijos de luz. Y comienza a describir de manera práctica
lo que hace un hijo de Dios. Comienza a describir de manera práctica cómo debe actuar un hijo de Dios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted ha sido traído de muerte a vida, usted es un hombre, es una mujer que imita a Dios. Anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo 3 del capítulo 5. ¿Qué les dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Eso es seguir la corriente de este mundo. En la corriente de este mundo que encontramos: inmundos, fornicarios, avaros. Dice: ustedes no pueden vivir de esa manera porque ahora están en vida. Versículo 4: ni palabras deshonestas, es decir, estamos llamados a hablar con toda honestidad. Dice: ni necedades, o sea, en nosotros no puede existir negligencia. Dice: no sean necios, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, la palabra aquí es porneia, es decir, para hablar de vida inmoral, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, alguien que está muerto, si no está en conversión, si no ha sido pasado de muerte a vida, lamentablemente no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndalas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y comienza entonces a decirnos ahora qué hacen los que están en luz. Versículos 16: aprovechan bien el tiempo, no son insensatos, por lo contrario, son sabios. No se embriagan con vino o con guaro. No se embriagan, en lo cual hay desorden, y más bien son llenos del Espíritu Santo. Hablan entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando al Señor, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se nos está describiendo lo que significa andar en vida. Volviendo al capítulo 2, es lo que se hacía en los hijos de, o lo que hacen los hijos de desobediencia. Versículo 3 de Efesios 2: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ustedes han escuchado una frase que suena cristiana, pero no es cristiana. Y la frase es: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿La han escuchado ustedes? Que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso no es verdad. Miremos el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Para todos es claro eso. Dios es juez justo. O sea, su justicia es recta. Su justicia no tiene mancha alguna. Su justicia es perfecta. No hay forma de decir que se equivoca. Ustedes han escuchado lo que ha ocurrido con la jurisprudencia de este país, con el expresidente que fue juzgado
Y bueno, y de un lado y del otro en la polarización que vive nuestro país, entonces unos a favor y otros en contra, porque por un lado se piensa que la justicia está amañada y por otro lado se piensa que la justicia fue aplicada. Pero esa es la justicia de este mundo, lo cual puedo decirles está viciada. Pero la justicia que es de Dios, la justicia que es conforme a Él, es perfecta y es santa. Cuando dice Dios es juez justo, ¿y qué dice el complemento del versículo? Y Dios está airado contra el impío o contra el pecador todos los días. O sea, un pecador está sobre la ira de Dios. Perdón, un pecador está bajo la ira de Dios. O sea, no es tanto que lo ama, es que Dios con su ira está sobre él. Efesios 2:1, que la condición de muerte no solo es estar en muerte, sino que sobre ese que está muerto está pesando la ira de Dios. Y esto para nosotros debe ser importantísimo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto debe afanarnos a compartir el Evangelio. Hemos dicho en Ezequiel, o el Señor nos ha dicho a través de Ezequiel, que es Él quien por su palabra trae de muerte a vida. Y quisiera que miráramos aquí algunas aplicaciones al respecto, sobre cómo en esa transición de muerte a vida el Señor obra. Hemos dicho que por la palabra del Señor. Hemos dicho que es la palabra de Dios la que trae de muerte a vida. ¿Cómo presentarle entonces el Evangelio a una persona? ¿Cómo presentarle el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué decirles? Que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para ellos. No debe ser así. Hay que decirle, pues mostrarle que está en pecado. Porque la gracia lo que hace con todos nosotros es mostrarnos nuestra condición, mostrarnos realmente quiénes somos en verdad. Eso es lo que hace la gracia de Dios, mostrarnos la condición. Como cuando vamos al médico y el médico nos dice, mira, hay que ordenarle un examen exhaustivo, hay que hacerle una endoscopia. Y por esa endoscopia entonces le revisan a uno internamente y descubren y llegan a saber realmente qué es lo que uno tiene. Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios es como esa endoscopia ante la cual soy puesto, y por esa endoscopia, que es la misma gracia de Dios, me dice, mira, tu problema es este y debes hacer esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la Biblia nos lo ha dicho ampliamente. La palabra de Dios trae aliento a nuestra vida. Veamos una última cita en esta noche que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 9. Es la historia de personas que quieren seguir al Señor. Lucas, capítulo 9. Y aquí se nos describe una realidad también muy interesante, porque es un contexto donde algunos quieren seguir a Jesús, y Él les dice unas cosas muy interesantes. En el versículo 59 se nos dice, Lucas 9:59, y dijo a otro, sígueme, le dice el Señor. Esta tercera doctrina de la gracia se llama precisamente la gracia irresistible. Dice, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, él ya es un vivo, pero Él quiere ir a hacer algo que tiene que ver propiamente con los muertos. La condición humana. Ustedes están vivos, pero no fue porque ustedes vinieron a Jesús.
Ustedes están vivos porque el Señor los intervino incluso antes de. Ustedes fueron intervenidos por Dios. Eso pasó con todos nosotros, porque dijimos anteriormente que nosotros ni queríamos ni tampoco podíamos. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Oremos al Señor y démosle gracias.